Hola a todos y bienvenidos. Seguro que hemos visto alguna vez una carrera de 400 metros crawl, ¿verdad? Y parece, bueno, una lucha tremenda contra el agua, contra el propio cansancio. Pero a ver, ¿qué es lo que de verdad separa un buen nadador de uno de élite en esa distancia? Uno piensa, pues, la resistencia, la potencia, lo típico. Pero, ¿y si hay algo más? Una capa, digamos, oculta de maestría técnica, de cómo gestionan el ritmo, la brazada, algo casi invisible, pero que marca la diferencia. Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a meter a fondo en un estudio fascinante que intenta sacar a la luz esos secretos. Exacto. Y tenemos aquí un artículo muy reciente que pone la lupa justo en eso. Se titula, bueno, el título técnico es Distinctive Regulation Profiles of Stroke Mechanics Under Like Pacing and Discriminate 400 Meters Front Crawl Performance. Los autores son Antoine Bouvet y Nicolas Dridau, y acaba de salir en el Journal of Sports Science and Medicine este año 2025, volumen 24, páginas 891-900. Para quien quiera buscarlo, el DOI es fácil de encontrar, jssm.2025.891, y lo interesante es que no es un estudio pequeño, analiza 157 pruebas de 400 crawl, o sea, un montón de datos cubriendo desde nadadores entrenados hasta la élite, vamos. Y usaron tecnología bastante avanzada, ¿verdad? Para medir todo esto. Sí, sí. Emplearon sensores inerciales, los famosos IMU, colocados en el sacro del nadador. Imagínate, son como unos aparatitos muy pequeños que miden con muchísima precisión cada giro, cada aceleración, la orientación del cuerpo. Vamos, que captan la firma de movimiento de cada uno durante toda la prueba. Esto, claro, te da muchísima más información que solo mirar los tiempos parciales. Vale. Pues vamos a desgranar esto entonces. Nuestra misión hoy es sacar las claves de este estudio, ¿no? Entender no solo qué les hace rápidos en general, sino cómo manejan la técnica, la frecuencia, la longitud y eso que has mencionado de la suavidad de la brazada, pero durante la carrera. Para optimizar el ritmo y, sobre todo, qué diferencia a los distintos niveles de rendimiento. Nos metemos ya. Venga, empecemos por algo básico, pero crucial, el ritmo en natación. El agua ofrece una resistencia brutal, mucho más que el aire, y nuestro cuerpo pues no es un submarino precisamente. La eficiencia mecánica es baja. Claro. Eso significa que gestionar la energía es vital. Un pequeño error de cálculo en el ritmo, si sales demasiado rápido, por ejemplo, lo pagas carísimo al final. Ya sabemos que una buena estrategia de ritmo es importante, pero este estudio va más allá. Se mete en cómo la mecánica de la brazada, la técnica pura, permite o impide, llevar a cabo una estrategia de ritmo eficaz en los 400 crawl. Entendido. Y para mirar esa mecánica, supongo que analizaron lo clásico. Frecuencia de brazada, la SR, ¿no? ¿Cuántas brazadas por minuto? Y la longitud de brazada, la SL. ¿Cuánto avanzas con cada una? Pero mencionaste algo de suavidad. Efectivamente. Aparte de SR y SL, meten una métrica menos común, pero que da mucha información. El Jerk Cost, o JC. A ver, técnicamente mide las variaciones de aceleración dentro de cada ciclo de brazada. Pero para que nos entendamos, imagina dos nadadores. Una mueve la mano bajo el agua muy a tirones, con acelerones y frenazos. Ese tendría un JC alto. Otro aplica la fuerza de forma más continua, más fluida, tendría un JC bajo. O sea que un JC bajo es un nado más suave y uno alto más brusco, ¿no? Exacto, es como una ventana a cómo deficiente y coordinado es el movimiento, si hay muchos cambios bruscos de aceleración o no. Interesante esa métrica del JC. Vale, entonces, si miramos los promedios de estas tres cosas, SL, SR, JC, en los 400 metros completos, ¿qué vieron? ¿Qué predice quién nada más rápido? Empecemos con la longitud de brazada, SL. Aquí los resultados son bastante claros, hay una relación fuerte. A mayor longitud de brazada promedio, en general, mejor rendimiento. El estudio incluso identifica umbrales. Por debajo de 1,12 metros por brazada, mejorar la SL da un impulso enorme. Esto es muy importante, sobre todo para el grupo más lento que analizaron, el G1. Ajá. O sea, para los que están empezando a mejorar, simplemente alargar la brazada ya es un gran paso. Exacto. Luego,
entre 1.12 y 1.50 metros por brazada, aumentar la SL sigue siendo bueno, pero la mejora ya no es tan grande. Y fíjate, los grupos intermedios, G2 y G3, tenían una SL promedio parecida en ese rango. Lo que ya te dice que, para ellos, empiezan a importar otras cosas para diferenciarse. Vale, ¿y el salto de calidad dónde está? Por encima de 1.50 metros por brazada de media. Conseguir eso, superarlo, parece ser clave para el alto rendimiento. Lo lograban sobre todo los del grupo G4, los más rápidos. Y los aumentos por encima de ese 1.50 se asocian otra vez con mejoras importantes. Además, una SL alta ayuda a ahorrar energía relativamente. Parece un objetivo claro para la élite. Entendido. Longitud de brazada SL. Cuanto más larga, mejor, buscando pasar de ese 1,5 metros. Perfecto. ¿Y la frecuencia? SR. Más rápido siempre es mejor aquí. Pues aquí la cosa se pone más interesante o más compleja según se mire. La relación global entre la SR promedio y el rendimiento fue, casi nula, incluso un poquito negativa. Es decir, dar más brazadas por minuto, en promedio para todos, no garantizaba ir más rápido en los 400. Espera. Eso sí que choca un poco. ¿Quiere decir que la frecuencia da igual? No, da igual. Aquí es donde hay que mirar por grupos. Los matices son clave. El grupo más rápido, el G4, sí parecía tener una frecuencia óptima alrededor de las 70 brazadas por minuto. Pero lo curioso es que el grupo G3, que era más lento que G4, tenía una frecuencia promedio más alta. ¿Ah, sí? Sí. G4 iba más rápido, tenía más longitud de brazada y, sin embargo, usaba una frecuencia un poco menor que G3. La interpretación que dan en el estudio es que la clave no es la SL sola, ni la SR sola, sino la combinación. El perfil óptimo parece ser uno, polarizado. Longitud de brazada SL muy alta, pero combinada con una frecuencia SR moderada, optimizada sobre esas 70. Vale, o sea, no es mover los brazos a lo loco, sino moverlos muy bien y a un ritmo concreto. Eficiencia. Justo. Máxima eficacia en cada ciclo. Comprendido. Buscando esa combinación. Y ahora, la suavidad, el jerk cost, JC. Si ser suave es eficiente, los más rápidos fueron los más suaves. Pues otra sorpresa. La relación global fue positiva. Positiva. Sí. En promedio, a mayor JC, o sea, más brusquedad, mayor velocidad final. De hecho, el JC aumentaba bastante entre los grupos intermedios, G2 y G3. A ver si lo entiendo. Ser brusco ayuda a ir rápido. Eso sí que va contra la intuición de nadar fluido, ¿no? ¿Cómo se come eso? Es una pregunta buenísima, y la interpretación tiene su miga. Un JC más alto podría indicar que se aplica más fuerza instantánea en momentos clave de la brazada, y eso genera propulsión, claro. Pero a la vez, también puede costar más energía y crear más fluctuaciones de velocidad dentro del ciclo, lo cual es ineficiente. Fíjate que el grupo más lento, G1, se salía un poco de esa línea recta. Parecía estancarse en rendimiento a partir de cierto nivel de JC. Ajá. Esto sugiere que no vale solo con ser brusco. La habilidad está en convertir esas aceleraciones, esa brusquedad controlada, en velocidad de avance de forma eficiente. Es como tener mucha potencia en el motor, pero que las ruedas patinen. Necesitas tracción, buena sensación del agua. Así que, aunque la tendencia general sea esa, la eficiencia con la que manejas esa fuerza, o sea, tener un JC relativamente bajo para la velocidad que llevas a ritmo de competición, eso sí parece ser un factor clave. Entiendo. No es solo la fuerza bruta, sino aplicarla de forma inteligente. Vale. Bueno, estos promedios nos dan una foto fija muy interesante, con sus sorpresas. Pero claro, la carrera dura varios minutos, es una película. Y aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante. ¿Cómo gestionan los nadadores estas variables durante los 400 metros? ¿Cómo cambia la técnica brazada a brazada? Y sobre todo, ¿cómo lo hacen los distintos niveles? Exacto. El análisis dinámico. El cómo cambian las cosas durante la prueba. Es donde se ven las diferencias más importantes. Primero, el patrón de ritmo general, el pacing. Aquí, casi todos, da igual el nivel, siguieron un patrón parecido. Una forma de J invertida. J invertida. Sí. Sales rápido, luego bajas un poco la velocidad en la parte media y al final intentas apretar otra vez. Es la estrategia parabólica, la clásica. Intentar equilibrar el salir fuerte con guardar algo para el final.
Vale, pero si casi todos hacen algo parecido, ¿dónde está la diferencia clave? En las desviaciones de ese patrón y, sobre todo, en la consistencia. Ahí es donde los grupos se separan mucho. El grupo más rápido, G4, mostró una variabilidad de ritmo mucho menor. Fueron más estables. Su salida fue rápida, sí, pero relativamente más conservadora que la de otros grupos. Y lo crucial, minimizaron la caída de velocidad a mitad de carrera. Y sobre todo, tuvieron un end spurt, un acelerón final, mucho más marcado y eficaz que los demás. O sea, que los mejores no lo dan todo al principio. Gestionan mejor. Exacto. Gestionaron la energía de forma más inteligente, más estable. ¿Y los otros grupos? El G3, por ejemplo. Pues G3 hizo un poco lo contrario. Exageraron la salida rápida, se pasaron de vueltas al principio y pagaron el precio. Tuvieron una caída de velocidad mayor después y un final menos potente. El estudio dice que es una estrategia subóptima para los 400. Ya. Y el grupo más lento, G1, pues simplemente mostró mucha más irregularidad en el ritmo, menos control en general. Fascinante ver cómo esa gestión del esfuerzo, esa consistencia, es tan propia de la élite. ¿Y cómo se refleja esto en la técnica? ¿Cómo ajustan la frecuencia SR, la longitud SL y la suavidad JS durante esos minutos? Pues las regulaciones técnicas son el espejo de esas estrategias de ritmo. Es totalmente coherente. Empecemos con la frecuencia de brazada, SR. La tendencia general también sigue esa J invertida, más o menos acompañando a la velocidad. Pero de nuevo, las desviaciones son la clave. G1, los más lentos, tuvieron un perfil más plano. Empezaron con SR relativamente alta, pero no pudieron subirla mucho al final. En cambio, G4, los más rápidos, hicieron algo muy interesante. Empezaron con una SR relativamente más baja que la tendencia general. Más baja al principio. Sí, pero es que después de los 250 metros la aumentaron de forma mucho más pronunciada que nadie. Ah, guardaron un cambio de marcha de frecuencia para el final. Qué bueno. Eso demuestra una reserva que otros no tienen. Exactamente. Una capacidad de reserva de frecuencia para el sprint final. Muy claro. Ahora, la longitud de brazada, SL. Aquí la tendencia general es una disminución continua. La fatiga pasa factura, es casi inevitable acortar un poco la brazada. Lógico, sí. Pero también hay diferencias aquí entre grupos. Sí, claro. G1 intentaba como frenar esa caída al final, quizás para compensar que no podían subir la frecuencia. G3 mostró una caída más marcada en general, lo que cuadra con su fatiga por la salida tan rápida. Pero G4 hizo algo tácticamente brillante en los últimos 50 metros. Acentuaron la caída de las SL, o sea, la acortaron a propósito, pero lo hicieron mientras subían drásticamente la SR, como hemos dicho. Un intercambio. Exacto. Un intercambio consciente. Sacrifican un poco de longitud, que cuesta mucha energía mantenerla cuando estás muy cansado, para ganar mucha más frecuencia y así maximizar la velocidad en el sprint final. Es una adaptación muy sofisticada de la combinación SR-SL justo en el momento clave. Impresionante. Esa flexibilidad táctica. No es solo tener un plan, sino saber cuándo cambiar a otro. ¿Qué nivel? Y la suavidad, el jerk host, JC, ¿también se regula durante la carrera? Sí, y aquí la diferencia es quizás la más llamativa y novedosa de todo el estudio. La tendencia común para el JC durante la carrera fue una forma de U. Forma de U. Sí, los nadadores tienden a ser un poco más bruscos al principio, en la salida, y al final, en el sprint, y significativamente más suaves, más eficientes a mitad de carrera, probablemente para conservar energía. Tiene sentido. Ser eficiente cuando estás manteniendo el ritmo de crucero, digamos. ¿Y los mejores? ¿G4? Aquí está el quid de la cuestión. El grupo G4, y solo el G4, acentuó drásticamente ese perfil en U. Fueron mucho más suaves que todos los demás durante la fase intermedia, entre los 100 metros y 300 metros más o menos, maximizando la eficiencia, minimizando el gasto justo cuando la fatiga empieza a apretar. Y luego, en el end spurt, fueron capaces de volverse mucho más bruscos que el resto, aplicando máxima potencia, máxima fuerza instantánea. ¡Wow! Es como si tuvieran un interruptor. Modo ultra eficiente a mitad de carrera y modo máxima potencia al final. Exactamente. Esa analogía del interruptor, o la del coche híbrido que comentamos antes, es perfecta.
Esta gestión dinámica y diferencial de la suavidad JC a lo largo de la carrera parece ser una habilidad decisiva, un sello distintivo de los nadadores de élite en 400 metros. Y este estudio lo cuantifica por primera vez de forma muy clara. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos resumir la esencia, volviendo a la pregunta inicial de ¿qué separa a los mejores? Pues significa que la diferencia no está solo en ser más rápido en promedio, está en cómo gestionan su energía y su técnica de forma dinámica y sobre todo consistente. Los puntos clave que extraemos serían 1. Consistencia del ritmo. Los mejores, G4, varían menos, salen controlados y acaban fuerte. Evitan errores como quemarse al principio, como G3. Vale. 2. Longitud de brazada, SL alta. Conseguir una media por encima de 1,50 metros brazada es un predictor muy fuerte asociado a eficiencia. Muy claro. 3. Frecuencia de brazada SR optimizada. No es buscar la máxima frecuencia posible, sino una óptima sobre 70 min para G4 combinada con esa SL alta. Y crucial, tener reserva de SR para el final. La capacidad de apretar. Eso es. 4. Gestión dinámica de la suavidad, JS. Quizá lo más nuevo, esa capacidad de ser súper suave a mitad de carrera y luego aplicar fuerza más brusca, pero efectiva, en el sprint. El perfil en U acentuado. Una habilidad diferencial clave. Y 5. Adaptabilidad SR-SL. La habilidad de ajustar la combinación de frecuencia y longitud según la fase de la carrera, como ese intercambio final que hace G4. Todo esto tiene implicaciones muy concretas para entrenar, ¿verdad? No es solo echar metros y ya está. Desde luego. El estudio sugiere líneas de trabajo muy claras para entrenadores y nadadores. Hay que enfocarse en maximizar la suavidad, minimizar el JC, pero a ritmo de competición. Sobre todo para nadar eficiente en la parte central de las pruebas largas. No solo buscar fuerza bruta. Interesante eso. También desarrollar activamente la reserva de frecuencia de brazada, SR, para poder cambiar de marcha al final. Trabajar técnicamente para alcanzar y mantener esos umbrales de longitud de brazada, SL, especialmente el de 1,50 metros. Y, por supuesto, entrenar la consistencia del ritmo y la estrategia. Enseñar a evitar esas salidas demasiado rápidas que te hunden al final. Hay que decir que tiene sus limitaciones, ¿eh? Son datos de entrenamiento, no de competición pura. Y los IMU, aunque geniales, no ven todo lo que vería un análisis 3D con cámaras. Pero aún así, la visión que dan es valiosísima. La verdad es que es revelador. Ver toda la complejidad mecánica y estratégica que hay detrás de nadar 400 metros rápido te cambia un poco la perspectiva. Va mucho más allá de aguantar. Totalmente. El mensaje clave es ese. La interacción constante entre la estrategia de ritmo que eliges y cómo regulas momento a momento tu técnica, SL, SR, y ahora vemos que también JC, es donde reside gran parte del secreto para rendir al máximo en pruebas como esta. Y este estudio nos da puntos de referencia cinemáticos muy concretos, basados en muchos nadadores, que pueden guiar el entrenamiento. Para quienes quieran profundizar en todos los detalles de la metodología, los modelos estadísticos que usaron, que son bastante avanzados, los HGM, o ver los gráficos por grupo, recomendamos mucho consultar el artículo original. Recordamos, Bouvet y Video 2025, Distinctive Regulation Profiles, en el Journal of Sport Science and Medicine. El DOI era JSSM.2025.891. Si ser suave y eficiente a mitad de carrera es tan crucial, sobre todo cuando ya estás cansado, ¿cómo podemos diseñar entrenamientos que mejoren específicamente esa sensación del agua, esa capacidad de aplicar fuerza fluida y eficaz cuando el cuerpo ya protesta, y no centrarnos solo en aumentar la fuerza máxima o la capacidad aeróbica? Es un campo donde seguro que veremos más investigación pronto. Sin duda, una vía de exploración muy prometedora. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado y tan claro. Y gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguir nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse futuras exploraciones en profundidad como esta. Hasta la próxima.